Bueno, acá tenemos simplemente, si despejamos la cuarta derivada, nos queda cuarta derivada de y igual a d por i por la delta de Dirac en L medios, ¿no? Entonces le aplicamos transformada de Laplace a ambos lados, simplemente. Y bueno, ¿cuál es la transformada de la cuarta derivada de y? ¿Qué escribimos? ¿Qué escribimos, chicos, acá? Llega a la 4 por la transformada de y. S a la 4 transformada de y menos S al cubo y de 0 menos S cuadrado por y prima de 0, ¿cierto? Menos S por y segunda de 0 menos y tercera de 0 y ya no. Al otro lado pues tenemos W sub 0 entre E por I, que es una constante. Y la transformada de Laplace de la delta de Dirac en L medios. Que ahorita la ponemos. Ahora, acá podemos usar algunas de las condiciones, ¿no? Sabemos que y de 0 es 0 y y prima de 0 es 0, ¿cierto? Entonces, este 0, este 0. Y como estos dos no sabemos quiénes son, entonces simplemente los vamos a llamar C1 y C2. Y al final, con las dos condiciones que tenemos, podemos encontrar quiénes son esos C1 y C2. Entonces, por acá nos quedó que C4, S a la 4 por la transformada de Laplace de Y menos S por C1 menos C2 es igual a W sub 0 entre E por I por E a la menos L medios de S, ¿cierto? La transformada de la delta de Dirac en L medios. Y entonces, despejando la transformada de Laplace de Y, estos dos términos nos van a quedar al lado derecho, ¿no? Entonces queda más S por C1 sobre S a la 4 más C2 sobre S a la 4. Entonces de acá nos queda que Y, en este caso la variable es X, la que usamos, ¿cierto? Vamos a sacar esa constante de acá, W sub 0 entre E por I, por la transformada inversa de E a la menos L medios de S sobre S a la 4 más acá sacamos el C1. Simplificamos, nos queda 1 sobre S a la 3. El otro sacamos el C2 y nos quedaría la transformada inversa de 1 sobre S a la 4. ¿Cierto? Y entonces ahora, de acá
sale esa exponencial de la inversa, forma inversa el segundo teorema de traslación, ¿no? Sale convertida en un escalón unitario en L medios, y nos quedaría la inversa de todo lo demás que hay ahí adentro, solo que a todo lo que salga de adentro le vamos a cambiar la x por x menos L medios, ¿cierto? ¿Qué constante necesitamos acá en el numerador para hacer esta inversa? Sí, acá necesitamos poner un 3 factorial. Entonces, como no estaba, pues multiplicamos y dividimos por 3 factorial. Aquí está, el denominador ya lo podemos asumir que lo sacamos. Lo mismo, en esta, ¿qué constante necesitábamos? Listo. ¿Y qué constante necesitamos en la última? Ujú. Y pues ya es calcular esas, ¿no? Entonces acá tenemos que y de x es 3 factorial es 6, ¿cierto? Entonces esto queda w sub 0 entre 6 veces e por el escalón unitario en L medios. Esta inversa, pues entonces nosotros sabemos que esa inversa es x al cubo, solo que hay que cambiarle la x por x menos L medios, más C1 entre 2, que es 2 factorial, por x al cuadrado, más C2 sobre 6 por x al cubo. Y bueno, acá cambiamos esa x por la primera, ¿no? La cambiamos por x menos L medios. Y ya está, ¿no? Ya lo único que nos falta realmente es encontrar el valor de C1 y C2. ¿Sí? ¿Y cómo ya hacemos para hallar los valores de C1 y C2? Bueno, nosotros todavía tenemos dos condiciones que no hemos usado, ¿cierto? Que son que la función en L vale 0 y la derivada en L vale 0. Entonces vamos a usarlas. Entonces de y de L igual a 0, tenemos 0 igual a... ¿Cuánto da esto al evaluarlo en L, no? Entonces, el escalón unitario en L medios, cuando lo evaluemos en L, ¿cuánto da este? ¿Cuánto da el escalón unitario en L medios cuando lo evaluemos en L? Muchachos, ¿cuánto da la función escalón unitario evaluada en un punto después de A? Listo. Pues tiene por acá L medios, ¿no? Y la voy a evaluar por acá en L. ¿Cuánto le va a dar?
Bueno. Entonces esta evaluada en L medio da 1. Esta le evalúa en L, perdón. Le evalúa en L da 1. Esta le evalúa en L queda L menos L medio da L medios. Al cubo da L al cubo sobre 8. Ese 8 con este 6 da 48. O sea que este primer pedacito da W sub 0 L al cubo sobre 48 por I. Eso, más C1 medio de L cuadrado más C2 sextos de L al cubo. Entonces al dividir entre L cuadrado, ¿cierto? Y multiplicar entre 2, bueno, entre 6, ¿no? Nos queda que 3 veces C1 más C2L es menos W sub 0L entre 8 por I, ¿no? Sí, queda así, chicos. Dividiendo entre 6, multiplicando entre 6, perdón. Entonces este multiplicado entre 6, acá simplificamos y queda el 8. Este queda un 3, este no queda. Dividimos todo entre L cuadrado, hasta una L, acá no queda, acá una L. Listo. Y ahí tenemos ahí una primera ecuación. Ahora vamos a hacer la primera derivada. Vean esto. Esta función, el escalar unitario, es una función casi constante, ¿cierto? Es una función a dos valores. En el único punto donde no es diferenciable, donde no tiene derivada, es en L medios. En todos los demás lados la derivada vale 0, ¿sí o no? Pero nosotros necesitamos la derivada cerca de L. Cerca de L la función es constante valiendo 1. Entonces simplemente puede asumirla como una constante y hacer derivada del producto, ¿no? Si quiere. O simplemente como una constante cerca de L y sacarla de la derivada, ¿no? Si hiciera producto, la derivada del escalón unitario cerca de L es 0. Pues esto no juega, ¿no? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Acá baja el 3 con este 6. Va a quedar acá un 2e por I en el denominador. El escalón unitario en L medios. Y x menos L medio al cuadrado, ¿cierto? La otra es C1x y la otra C2 medios de x al cuadrado. ¿Es claro, chicos, la derivada? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces de y' de L igual a 0. Entonces vamos a quedar otra vez que esto da 0 cuando lo evaluemos en L. Entonces esta evaluada en L da 1, ¿no? Esta en L da L menos L medios da L medios. Al cuadrado da L cuadrado sobre 4. Este 4 por este 2 da 8. Nos queda W sub 0 entre 8 por I y acá queda L cuadrado. Más C1L más C2 medios de L cuadrado. Multiplicando por 2, acá tendríamos que, multiplicando por 2 y dividiendo entre L, ¿no? Tendríamos 2C1 más C2L igual a W sub 0L entre 4E por I. ¿Sí? Multiplicando todo por 2. Este queda 4, este queda un 2, este no queda nada. Dividiendo entre L, este queda una L, esta una L y este sin nada, ¿no? Y ahí tenemos un sistema de 2 por 2.
¿cierto? Entonces, para resolver ese sistema, podemos coger la ecuación 1, multiplicarla, no, la ecuación 2, multiplicarla por menos 1 y sumársela a la ecuación 1 y eliminamos a C2, ¿no? Entonces acá fíjense que si hacemos la ecuación 1 menos la ecuación 2, entonces, ¿qué nos queda de hacer la 1 menos la 2? Entonces 13C1 menos 12C1 queda C1, ¿no? Acá se eliminan las C2L. Y al otro lado queda menos W sub 0L entre 8E por I. Este menos con el menos de la diferencia da más, ¿cierto? W sub 0 entre 4E por I. Listo. Y entonces de acá ya tenemos C1, ¿cierto? Un cuarto, un octavo, perdón. W sub 0 entre L, ¿sí? Dividido entre 8 veces E por I. Ahí ya está C1, ¿no? Y entonces ya teniendo C1, pues sustituyan cualquiera de estas, ¿no? Por ejemplo, de 3 en 2. Entonces, reemplazando 3 en 2 nos va a quedar que 2 veces W sub 0L sobre 8E por I más C2L menos W sub 0 por L entre 4E por I. Y al despejar, ¿qué nos queda? Todas las L se van. Esto da un cuarto. Lo llevamos al otro lado. Nos queda menos 2 cuartos, es decir, menos un medio. ¿Sí está bien, chicos? ¿Sí queda así? Sí, sí, sí. Listo. Entonces ya tenemos la curva de flexiones de esta viga. ¿Listo? Entonces por acá, al sustituir 3 y 4 en asterisco, ya asterisco no, porque ya el asterisco es convolución, ¿sí o no? Entonces simplemente vamos a sustituir acá los valores de C2 y C3. ¿Listo? Ahorita porfa me dictan la ecuación de la viga y los valores de C1 y C2. De C1 y C2 eran, es que C2 y C3.
¿Cuánto era C1? W sub 0 L sobre 8 EI. Positiva, sí, ¿cierto? Sí, señor. Ah, pero entonces este era sobre 2, ¿cierto? C1 medio era. Sí, señor. Ok. C1 medio por L al cuadrado. O sea que este queda 16. Y este era C2 sextos. O sea que queda menos un doceavo. Ahí está la curva de flexiones de esa viga. Que esto es una función a trozo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nos queda? Antes de L medios nos quedaría. ¿Qué nos quedaría antes de L medios? W sub 0 por L sobre 16 x al cuadrado menos 2x. Sí. Entonces, antes de L medios nos queda este pedazo nomás, ¿no? Porque pues antes de L medios el escalón vale 0. Y después de L medios, pues este es 1 y nos quedaría este W sub 0 entre 6 veces C por I por XL menos L medios al cubo más estos dos términos, ¿no? Listo, ahí quedó la curva de deflexiones de esa viga. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Muchachos. No, profe. No, no, señor.
Bueno, vamos a hablar de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Hay muchos procesos en los que se necesita resolver un sistema de ecuaciones diferenciales lineales para modelar algunos fenómenos. Entonces la idea es mirar cómo resolvemos esto. Acá la idea básica, pues ustedes ya la conocen realmente, es plantear el sistema y la solución, pues la recomendación es usar regla de Cramer, ¿no? Para resolver estos sistemas de ecuaciones. Bueno, por acá dice, considere dos tanques mostrados ahí en la figura. ¿Sí? Dice, para fines de este análisis, suponga que el tanque A contiene 50 galones de agua en la que se han disuelto 25 libras de sal y que el tanque B contiene 50 galones de agua pura. Dice, un líquido se bombea hacia adentro y fuera de los tanques como indica la figura. Se supone que el líquido que se intercambia entre los tanques y el líquido bombeado hacia afuera del tanque B están mezclados perfectamente. ¿Sí? Entonces lo que hice es, se desea construir un modelo para describir la cantidad de libras de sal X1 y X2 de T presentes en los tanques A y B respectivamente en el tiempo T. Acá no solo queremos construirlos, ¿sí? Acá lo que queremos es encontrar la cantidad de libras de sal que hay en los tanques. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por este. A ver, esto pónganle sentido común a estas cosas. ¿Sí? Pónganle sentido común y se dan cuenta que el cuento no es nada del otro mundo. Vamos a tomar en primer lugar, vamos a armar el sistema, vamos a armar la ecuación para el tanque A. ¿Listo? Entonces, en el tanque A nos dicen que la cantidad de libras de sal, pues la llamamos X1, ¿no? Entonces nosotros de acá sabemos que la razón a la que cambia el soluto en el tanque A, pues es la razón de entrada del soluto del tanque A menos la razón de salida del soluto. ¿Cierto? Y entonces por acá vamos a revisar qué entra y qué sale al tanque A. ¿Qué entra y qué sale del tanque A? Fíjense que en la entrada del tanque A hay dos flujos de entrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, eso se consideran por aparte, ¿no? Por el primer flujo ingresa agua pura con una rapidez de 3 galones por minuto. Entonces, recordemos que aparte de eso, recordemos que aparte de eso, la razón de entrada, pues es la concentración que hay en el flujo de entrada por la rapidez con la que está ingresando la solución, ¿cierto? Rapidez de entrada la llamamos. Y lo mismo, ¿no? Concentración en el flujo de salida para la rapidez, la razón de salida por la rapidez que hay en el flujo de salida. ¿Listo? Entonces ahora sí. Entonces de entrada hay dos flujos, ¿no? Entonces vamos a sumar lo que aportan esos flujos de entrada.
Por este de la parte superior ingresa agua pura. Entonces la concentración de libras de sal ahí en el agua pura, pues son 0 libras, ¿no? ¿Con qué rapidez? 3 galones por minuto. Profesor, ¿y para qué pone eso si no va a quedar? Y pues para que nos quede ahí presente en el modelo que pues debemos sumar todas las razones de entrada, ¿cierto? Pero sí, eso no va a quedar, ¿no? Ahora viene el segundo flujo. El segundo flujo trae mezcla. Esa mezcla, ¿qué concentración trae? Porque necesitamos la concentración que trae la mezcla. Esa mezcla proviene del tanque B. Luego, la concentración que trae esa mezcla es la concentración que hay en el tanque B en cualquier instante. Y la concentración de mezcla que hay en el tanque B en cualquier instante es cantidad de soluto en el tanque B, que es X2, sobre el volumen que hay en el tanque B en cualquier instante. Que no lo conocemos, ahorita lo hallamos. Y esto está en libras por galón. ¿Cierto? Y la rapidez que lleva el flujo es de 1 galón por minuto. Acá con esto ya tenemos lo que ingresa al tanque. Ahora, ¿qué sale del tanque? Entonces, ahora del tanque A hay un flujo de salida, ¿cierto? Uno solito. Entonces, la concentración de salida, lo que sale del tanque A, pues lleva la concentración de soluto que hay en el tanque A en cualquier instante, ¿no? ¿Qué concentración de soluto hay en el tanque A en cualquier instante? Pues la cantidad de soluto que es X1, el del tanque A, sobre el volumen en el tanque A. Y esto, bueno, está en libras por galón, ¿no? Por la rapidez que hay en el flujo de salida, que es de 4 galones cada minuto. ¿Qué nos falta acá para poder determinar, para poder plantear esta ecuación diferencial? Dice que lo único que nos falta es conseguirnos el volumen en el tanque B y el volumen en el tanque A, ¿cierto? Entonces vamos a revisar cómo son los volúmenes en los tanques. Entonces fíjense acá, en el tanque A, entonces recordemos que el volumen en cualquier instante T es lo que hay inicialmente más lo que entra menos lo que sale en cualquier instante. Entonces en el tanque A hay inicialmente 50 galones, lo mismo que en el B, ¿no? ¿Qué entra al tanque A? Por el flujo, por este primer flujo entran 3, por este segundo flujo entra 1, o sea que en realidad entran 4 galones por minuto y están saliendo también 4 galones por minuto. Eso quiere decir que el volumen en el tanque A permanece constante, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el volumen en el tanque A en cualquier tiempo T es 50. ¿Qué pasa con el tanque B? Entonces al tanque B le ingresan por este flujo, que es el único flujo de ingreso, le entran 4 galones por minuto que vienen del tanque A. Y del tanque B salen por este flujo de arriba 1 galón hacia A y 3 hacia afuera. Entonces la salida del tanque B también, sumamos estos dos flujos de salida y nos da 4 galones por minuto. Entonces entran 4 y salen 4, lo que hace que el volumen en el tanque B también permanezca constante de 50. ¿Cierto? Entonces ya tenemos el volumen en cada uno de los tanques. Sí, vamos a escribir eso. El volumen en el tanque A es volumen inicial en el tanque A más lo que entra al tanque A menos lo que sale del tanque A en cualquier instante T. Es decir, ya entonces vimos que el volumen en el tanque A inicialmente eran 50, que por el flujo superior ingresaban 3 galones cada minuto, por el flujo que venía de B ingresaba 1 y que de A salían 4 galones cada minuto. Y entonces que esto hace que el volumen en el tanque A permanezca constante. Y el tanque B exactamente lo mismo, ¿no?
ocurrió, pues no exactamente lo mismo, pero sí nos queda constante, ¿no? Volumen inicial en el tanque B más lo que entra al tanque B menos lo que sale del tanque B. Entonces vimos que el volumen inicial en el tanque B también eran 50 galones. Que al tanque B solo ingresa un flujo que lleva 4 galones cada minuto, que es el que viene de A, Bastante, ahora. pero salen dos. Uno por la parte superior que lleva una rapidez de 1 galón por minuto que va hacia el tanque A y uno que sale de los tanques que lleva una rapidez de 3 galones por minuto. Entonces esto hace que el volumen en el tanque B en cualquier instante t permanezca constante. ¿Listo? Entonces acá en este caso pues simplemente ya tenemos los volúmenes, ¿no? Vea, fíjense, ¿no? En el tanque A entraban 3 por acá, 1 por acá, 4 y salen 4, ya permanece constante. En el tanque B, por este flujo entran 4, por acá sale 1 y por acá salen 3, entonces lo que entra y lo que sale es lo mismo, por eso el volumen permanece constante. Listo, entonces con esos datos, las unidades, pues ya sabemos que esto está unidades de masa sobre unidades de tiempo, en este caso libras por minuto, ¿no? Estos galones con estos galones se van. Bueno, de hecho, todo este pedazo sabemos que nos va a dar 0. ¿Cierto? Estos galones con estos galones. Bueno, ya tenemos el volumen en el tanque B y el volumen en el tanque A. Entonces simplemente de acá nos va a quedar que la razón a la que cambia el soluto del tanque A es quedó X2 sobre el volumen en el tanque B, que es 50, menos 4X1 sobre el volumen en el tanque A, que también es 50. Voy a igualar esta ecuación a 0. Vamos a igualar esta ecuación a 0, simplemente. Entonces nos queda que simplificando el que tiene X1 y poniéndolo ahí al lado de X1, tenemos ya una primera ecuación. ¿Listo? Acá ya tenemos una primera ecuación. Entonces, esta ecuación diferencial nos permite determinar la cantidad de soluto que hay en el tanque A en cualquier instante t. Ahora vámonos para el tanque B. Ahora nos toca copiar otra vez el matacho porque si no... Ah, bueno, hay una condición de valor inicial, ¿cierto? Nos dicen que en el tanque hay inicialmente 25 libras de sal. ¿Sí? Entonces esto, por supuesto, acá tiene una condición de valor inicial. Y es que en el tiempo cero, X1 es 50, 25, perdón. Voy a poner el matachito otra vez por acá, en algún lado, para que podamos plantear lo que ocurre con el tanque B, ¿no? Entonces, para el tanque B, lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí o no? Por acá tenemos que... Creo que me demoro más borrando y reescribiendo encima que si hubiese copiado y escrito todo, ¿no? Pero bueno.
Entonces, en el tanque B. Entonces, la razón a la que cambia el soluto en el tanque B, lo mismo, ¿no? La razón de entrada al tanque B menos la razón de salida. Entonces, la razón de entrada, pues sabemos que es la concentración que hay en el flujo de entrada, por la rapidez que lleva el flujo de entrada, menos la concentración de salida, por la rapidez en el flujo de salida. Entonces acá, al tanque B le ingresa un solo flujo, ¿no? Que viene de A. Entonces, ¿qué concentración trae el flujo de entrada? Entonces, como viene mezcla, la concentración es la concentración que hay en el tanque A. La concentración del tanque A son X1 libras, que es la cantidad en el tanque A, sobre el volumen total del tanque A. Por la rapidez que trae el flujo de entrada. Entonces, la rapidez del flujo de entrada es de 4 galones por minuto. Ahí está lo que ingresa al tanque B. Ahora, lo que sale de B. Por la parte superior hay un flujo de salida que va hacia el tanque A, que lleva mezcla. Entonces, la concentración de salida, pues es la concentración que hay en el tanque B. La concentración del tanque B, pues es X2 sobre el volumen del tanque B. Y la rapidez que lleva ese flujo, pues es de 1 libra. De 1 galón por minuto, perdón. Ahora, el otro flujo de salida de B, ¿cierto? Que es el que ya no va hacia el tanque, ya no va hacia el sistema, sino el que sale. Entonces, lo mismo, ¿no? La concentración de salida es la concentración que hay en el tanque B, que es la cantidad de soluto del tanque B sobre el volumen del tanque B. Y por la rapidez de salida, que pues, están saliendo 3 galones cada minuto por ese flujo. Listo, nosotros acá conocemos cuál es, ya conocemos el volumen en el tanque A y en el tanque B, ¿no? Las unidades lo mismo, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué nos queda? Miren que acá nos va a quedar que la cantidad de soluto en el tanque B en cualquier instante t, de acá nos queda X1, ¿sí? Por 4 sobre el volumen en el tanque A. Pero nosotros ya sabemos que el volumen en el tanque A en cualquier instante t es de 50. Menos, de este lado de acá nos queda X2 por 1 sobre el volumen en el tanque B, que sabemos también que es constante de 50. Más, de acá nos quedan 3X2 sobre el volumen en el tanque B, que también ya sabemos que es de 50. Es decir, que acá nos quedó que la ecuación diferencial para el tanque B es simplificando, bueno, ya ahorita simplificamos, 4x1 sobre 50 menos 4x2 sobre 50. Entonces, simplificando esto, igualando a 0, nos queda que esta es la ecuación para determinar el soluto en el tanque B. Y entonces, ¿cuál era la condición del tanque B? ¿Qué cantidad inicial de soluto había en el tanque B? Chicos.
¿Hay alguien? Cero, ¿no? El tanque B contiene agua pura, ¿no? Listo, entonces ya podemos plantear el sistema. Entonces vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Entonces tenemos que, por un lado, tenemos esta ecuación. Por el otro, esta que está acá. Entonces este es el sistema de ecuaciones a resolver. Voy a reescribir el sistema utilizando notación con primas, con comillas. Esto sería x1' más 2/25 de x1 menos 1/50 de x2 igual a 0 y sujeto a x1 de 0 igual a 25. Y el otro pues es, voy a dejar debajo de las x1 para ir acomodando el sistema. Entonces menos 2/25 de x1 más x2' más 2/25 de x2 igual a 0 y sujeto a x2 de 0 igual a 0. Y como acá se acabó el cuaderno, vamos a copiar este y nos lo llevamos para arriba. Listo, y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Transformada de Laplace. Listo, para resolver el sistema. Todo lo que vamos a hacer es aplicarle transformada de Laplace a ambos lados para sacar la solución del sistema. Entonces, si les aplicamos transformada de Laplace a ambos lados, bueno, acá nos va a quedar al otro lado queda igual a la transformada de Laplace de 0, ¿no? La transformada de Laplace de 0 es 0, ¿no? Sin embargo, pues de todas formas, pongámosla, ¿no? Entonces separamos sumas. Entonces acá en este primero pues nos va a quedar transformada de x1'
más 2/25 de la transformada de x1 menos un 50 de la transformada de x2 igual a la transformada de Laplace de 0, pues que es 0. Y tenemos condición x1 de 0 igual a 25. En el de abajo nos queda menos 2/25 de la transformada de Laplace de x1 más la transformada de Laplace de x2' más 2/25 de la transformada de Laplace de x2 y este también igual a 0, que es la transformada de Laplace de 0, y condición x2 de 0 igual a 0. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer la transformada de las derivadas que tenemos ahí. Entonces la transformada de la derivada de x1. Entonces eso nos queda s veces la transformada de x1 menos x1 de 0. Por acá, más 2/25 de la transformada de x1 menos un 50 de la transformada de x2 igual a 0. Y ya ahorita vamos a reemplazar x1 de 0. Abajo vamos a tener menos 2/25 de la transformada de Laplace de x1 más la transformada de la derivada de x2, ¿no? Entonces, s veces por la transformada de x2 menos x2 de 0 y más 2/25 de la transformada de Laplace de x2, esto igual a 0 y la condición es que x2 de 0 es 0. Bueno, este pedacito que vamos a encerrar acá, ese fue la transformada de x1, de la derivada de x1. Se la transformada de la derivada de x2. Este entonces sabemos que vale 25, ¿cierto? Esta condición. Y este sabemos que es 0. Entonces este menos 25 que nos queda acá, lo vamos a poner al lado derecho y vamos a agrupar lo que tenga transformada de x1. En el renglón de abajo, lo mismo, ¿no? Pues acá no quedó constante. Entonces simplemente agrupamos las que tengan transformada de x2. ¿Listo? Entonces de acá esto nos va a dar simplemente S más 2/25 por la transformada de Laplace de x1 menos un 50 de la transformada de Laplace de x2 igual a 25. ¿Sí? Este menos 25, entonces sumamos a ambos lados 25 para que se vaya y entonces acá a este lado nos quedó un 25, ¿no? O lo que decimos a veces, ¿cierto? Comúnmente pasamos al otro lado del menos 25 y pasa positivo, no es que pasen, ¿no? Lo que hacemos ahí es sumar a ambos lados, ¿no? Pero bueno. Acá menos 2/25 de la transformada de Laplace de x1 más S más 2/25 de la transformada de Laplace de x2 y esto igual a 0. Listo, ahí tenemos un sistema lineal de ecuaciones de 2×2 no homogéneo, ¿cierto? Entonces hasta ahí apenas armamos el sistema de ecuaciones, ¿no? Pero claro, lo que viene acá ya realmente es lo más sencillo. Entonces resolver ese sistema, la recomendación es regla de Cramer, ¿no? Usar regla de Cramer para resolver el sistema. El texto lo hace utilizando métodos de eliminación, sustitución, igualación y sale mucho más extenso, ¿no? Acá uno coge regla de Cramer y entonces uno sabe que este sistema tiene una representación matricial, ¿cierto? ¿Qué sería? Por acá queda S más 2/25
por acá menos un 50avo, acá menos 2/25, acá, bueno, voy a encerrarlo para que no, S más 2/25, por acá tenemos el vector de las incógnitas, que son la transformada de Laplace de x1 y x2, ¿cierto? Y de los resultados, que para este caso es 25 y 0. Entonces arranquemos por el determinante de la matriz de coeficientes. Bueno, entonces este determinante, que esto nos da por acá S más 2/25 al cuadrado menos, estos dos menos con menos da más y queda menos 2/25 por un 50avo, ¿no? Entonces fíjense que de acá este 2 se cancela, se simplifica, y entonces esto nos va a dar S más 2/25 al cuadrado menos un 25 al cuadrado. ¿Es claro, chicos? Muchachos. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, de todas formas, discúlpeme, ¿no? Ah, no respondí ahí. Ah, ¿qué tal, no? Bueno, entonces por acá ya tenemos el determinante de la matriz de coeficientes. Y entonces vamos a hallar las incógnitas. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos, ¿no? Acá la transformada de Laplace de x1 es el determinante W1 sobre W, ¿cierto? Entonces el W1 pues es el que obtenemos al coger acá en la matriz de coeficientes, eliminar la primera columna, entonces cogemos y eliminamos la primera columna y la sustituimos por el vector de los resultados, que era acá un 25 y acá un 0, ¿cierto? ¿Sí eran esos? ¿Sí era ese el vector de resultados? Y todo esto va a ir dividido entre el determinante W, que sabemos que nos da S más 2/25 al cuadrado menos un 25 al cuadrado, ¿no? Y uno acá sospecha que con esto que le va a dar, ¿no? Más o menos la inversa, ¿no? Bueno, acá al hacer estos productos, pues arriba nos queda 25 por S más 2/25 sobre S más 2/25 al cuadrado menos un 25 al cuadrado. Listo, eso es la transformada de x1. Y entonces x1, pues hay que sacarle la inversa a esto y ya. Y la inversa ahí es inmediata, ¿sí? ¿Sí la ven? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve cuánto da la inversa? 25e a la menos 2/25 de t por el coseno hiperbólico de un 25 de t. ¿Sí se ve o no se ve?
No mucho. De acá sacamos el 25. Dice que todas las variables S están trasladadas en una traslación de menos 2/25. Forma inversa del primer teorema de traslación. Entonces sacamos la traslación y nos queda S sobre S cuadrado menos un 25 al cuadrado. Y esa transformada pues es directa, ¿no? Eso es coseno hiperbólico de un 25 de t. ¿Listo? Entonces ya tenemos la cantidad de libras de sal que hay en el tanque A en cualquier instante, ¿no? Listo, ya tenemos el primero. Entonces ya sabemos cuántas libras de sal hay en cualquier instante en el tanque A. Entonces ahora vamos a mirar qué ocurre con B. Ahora vamos a resolver para X2. Entonces, bueno, otra vez. Queremos hallar la segunda incógnita del sistema. Entonces simplemente calculamos el determinante W2 sobre el determinante W. ¿Cierto? El determinante W2, entonces ya sabemos que es el que vamos a obtener acá al eliminar la segunda columna en la matriz de coeficientes y sustituirla por el vector de los resultados. Voy a llevarme todo esto para acá abajo. Listo, entonces acá en el sistema simplemente sustituimos, eliminamos la segunda columna acá de la matriz de coeficientes. Ahí estaba como para recordar quién era el... Y sustituimos por este vector que es el vector de los resultados, ¿no? 25, 0, ¿no? Y en el denominador, pues lo que nos dio el determinante W. ¿Cuánto fue que nos dio el determinante? Este valor, ¿no? El determinante del W. ¿Cierto? Bueno, y entonces esto nos va a dar
Entonces acá al calcular este determinante, entonces este da 0 menos, con este menos va a dar más, este producto el 25 se va, ¿cierto? Y nos queda solamente 2. ¿Sí, chicos? Sí, señor. Listo. Y entonces ya sabemos quién es la transformada de X2. Y entonces, bueno, procedemos a sacarle la inversa, ¿no? Entonces de acá vamos a tener que X2 de T es la transformada inversa de esta cuenta, ¿no? ¿Queda cuánto? ¿Cuánto hace inversa? Lo mismo, Pues la S sería está la raíz. trasladada, ¿no? Y ese sería seno, ¿verdad? Seno hiperbólico de Sí, solo que nos falta algo, ¿no? la ¿Cierto? constante de arriba. Arriba nos falta un 25avo. Entonces en el numerador dividimos acá entre 25 esta partecita y afuera multiplicamos por 25. ¿Cierto? Entonces esto queda 50 e a la menos 2/25avos de t. ¿Por quién? Seno hiperbólico de un 25avo de t. Y ya tenemos la cantidad de libras de sal que va a haber en el tanque 2 en cualquier instante t. ¿Cierto? Bueno, y para quienes no conocían las funciones hiperbólicas, ¿les han visto utilidad las funciones hiperbólicas? Sí, profe. Siempre estos procesos aparecen por todos lados, ¿no? Y hay muchos procesos que uno puede escribir o describir de una mejor manera utilizando funciones hiperbólicas. Listo, y ahí tenemos la cantidad de libras de sal que hay en el tanque B en cualquier instante de minutos. ¿Listo? Entonces con esto, pues ahí podemos resolver ese par de tanques acoplados. Salen un poquito largos, ¿sí o no? ¿Cierto? Bastante. Pero bueno, ¿cuál es la idea de esta, no? Acá, pues claro, estamos haciendo otra forma de Laplace, similar y demás. Pero estos sistemas, la idea es que utilicen un software, ¿no? El cuento como tal viene más en el planteamiento, ¿no? Saber plantear el sistema, ¿no? Entonces acá tienen algunos para que practiquen. Supremamente no es nada del otro mundo. Y estos, resolverlos a mano, si por ejemplo, miren este, ¿no? Entonces acá nos van a salir un sistema de 3×3, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que en este caso, el volumen en cada tanque permanece constante, porque a todos entra y sale la misma cantidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la ecuación diferencial para el tanque A de este, entra agua pura,
Entonces, la razón de entrada por la rapidez de entrada es 0, ¿no? Entonces queda, digamos que esta es x1. Entonces la derivada de x1 con respecto al tiempo va a ser igual a menos x1 sobre 200. Y esa es la ecuación para este primer tanque. Esa es inmediata, ¿no? Sí, inclusive tiene una solución rápida y fácil, ¿no? La ecuación para el tanque 2. Entonces la razón de entrada al tanque 2, entonces la derivada de x2 con respecto al tiempo va a ser lo que entra al tanque 2, por acá entra flujo de A, la concentración de entrada es A sobre 200, porque recuerden que este volumen permanecía constante, A sobre 200 con una rapidez de 4 galones por minuto, o sea que queda A sobre 50. Entonces de x2 de t es igual a A sobre 50 menos, ¿sí?, B sobre 150, porque este volumen también permanece constante, por 4, ¿no? Sí, es decir, 2,75 de B. Y ahí está la ecuación diferencial para este tanque, ¿no? Y el sistema para el otro, lo mismo, ¿no? La derivada de x3, entonces simplemente lo que entra a x2, que es la concentración de entrada es x2 sobre 150, porque ese volumen permanece constante, por 4 galones por minuto, que es la rapidez que lleva el flujo de entrada, o sea que le daría 2,75 de x2, menos lo que sale, que es la concentración de este, que es x3 sobre 100 por 4, ¿no? Es decir, un 25 x3. Y ahí queda el sistema de 3 por 3 para resolver, para determinar la cantidad de soluto que hay en cada uno de los tanques, ¿no? ¿Sí? Entonces el planteamiento realmente ahí no es complejo. La solución, en ese caso, pueden usar un software, ¿no? Sí, porque a mano, pues aunque este queda facilito, pues es extenso, ¿no? Sí, de hacer ahí a mano. Pero para eso está el software, ¿no? Para eso hay un software. Lo mismo este, ¿no? Sí, entonces fíjese que en estos sistemas también, acá al tanque A van a entrar 6, van a salir 6, del tanque B al tanque B entran 6 por acá por debajo, entra uno por acá por encima, es decir, entran 7 y también salen 7, es decir, estos volúmenes no se van a mover, ¿no? ¿Sí? En el tanque C, por acá entran 5 y sale 1 por acá y 4 por acá, es decir, el volumen en cada uno de estos tanques permanece constante. ¿Sí? Y entonces los sistemas acá quedan sencillos de plantear realmente, ¿no? ¿Sí? Ya es cuestión de resolverlos, ¿no? Entonces, así rápidamente, ¿cómo quedaría un modelo para encontrar la cantidad de libras de sal X1, X2 y X3 en este tanque? En estos tanques. ¿Cómo quedaría? ¿Qué escribimos? No, no escribimos. Chicos, muchachos, ¿hay alguien? Sí, Sí, profe. no sé. Bueno, en primer lugar saquemos los volúmenes, ¿no? En cada tanque. En el A, entonces ya vimos que quedaban constantes, ¿no? Hay inicialmente 100 galones, entran 6 y salen 6, ¿cierto? Lo que entran por encima, por un flujo entran 4, por el otro entran 2 y por debajo salen 6. Esto implica que el volumen en el tanque A siempre va a ser de 100 galones. Lo mismo en el tanque B y lo mismo en el tanque C, ¿no? Ahí vimos que permanecen constantes.
Entonces, ¿cómo nos queda? Hay los mismos 100 por un flujo entran 6, ¿cierto? Por otro flujo entra 1 y por el flujo de arriba hacia el tanque A salen 2 y hacia el tanque C salen 5, ¿no? Es decir, lo que entra y lo que sale es lo mismo y por tanto el volumen va a permanecer constante de 100, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces el volumen inicial en el tanque C más lo mismo, ¿no? Lo que entra al tanque C menos lo que sale del tanque C en cualquier instante T. Entonces, ¿qué entra y qué sale del tanque C? Entonces, al tanque C ingresa un flujo de 5, que es el que viene de B, y salen dos flujos, uno hacia B de 1, con una rapidez de 1 y uno hacia afuera de los tanques con rapidez de 4, o sea que lo que entra y lo que sale es lo mismo. Y entonces esos volúmenes siempre son, bueno, constantes los tres, ¿no? Entonces ahora sí, sistemas, ¿no? Ahí para el tanque A. Entonces, ¿qué escribimos para el tanque A? La ecuación diferencial para el tanque A. Profe, sería entonces X2 sobre el volumen, porque como la concentración 1 sería 0 porque es agua pura. O sea, la concentración del tanque inicial sería 0 porque era agua pura. Okay. Entonces, fíjese que acá, en este caso, por este flujo de acá, entra 0, ¿sí o no? O sea, no es que entre 0, ¿no? La concentración de entrada es 0, por eso no va a haber razón de entrada de soluto, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Entonces, este va a ser 0 menos la de salida, ¿sí? Ah, bueno, pero espere que es que, a este hay que sumarle lo que entra de B, ¿no? ¿Cierto? Porque hay dos flujos de entrada. Por este 0 y por este entran mezcla con una rapidez de 2 galones por minuto. La concentración de entrada que lleva este flujo es la concentración que hay en el tanque B, que es X2 sobre el volumen del tanque B, que ya vimos que permanece constante, ¿no? Por la rapidez de entrada que es 2. ¿Listo? ¿Sí? Sí, sí, señor. Ahora lo que sale del tanque A. Entonces, concentración de salida es lo que hay en el tanque A, es decir, X1 sobre 100 por la rapidez de salida, que es de 6 galones por minuto. Las unidades, nosotros ya sabemos que esto está en libras por minuto, ¿no? Y entonces ahí nos queda la ecuación diferencial para X1, ¿no? Sería un 50avo de X2 menos 3 50avos de X1. ¿Listo? Y ya hay una primera ecuación diferencial para el sistema. ¿Listo? Para el otro tanque voy a copiar los tanques y los voy bajando porque para estarnos devolviendo ahí, ¿no? Ponerlos por acá. Entonces, para el tanque B,
¿Cómo nos queda? Sería X1 sobre 100 por 6. Sí. La razón de entrada. Entonces, ¿qué entra al tanque B? Entra mezcla que va del tanque A y también entra mezcla que va del tanque C, ¿sí o no? Entonces, la razón de entrada es X1 sobre 100, que es la concentración de entrada del tanque A, por la rapidez que tiene ese flujo de entrada, ¿sí o no? Más, ¿qué más? Bien, ¿y usted qué tal? X3 sobre 100 por 1, que sería la rapidez. X3, que es la concentración que entra del tanque C, sobre el volumen del tanque C, que ya sabemos que va a permanecer siempre constante, ¿cierto? Por la rapidez que es 1, ¿no? Esa es la razón de entrada al tanque B. Menos la razón de salida. Hacia A salen concentración, pues X2 sobre volumen, que es 100, por 2, que es la rapidez con la que sale hacia el tanque A, y por debajo, entonces salen X2 libras sobre 100 galones, ¿cierto? Que es la concentración que hay acá, por la rapidez que es de 5 galones por minuto. O sea que esto suma 7 sobre 100, ¿cierto? Y entonces de acá simplemente nos queda que esto sería 3/50 de X1 más X3 sobre 100 menos 7 sobre 100 de X2. ¿Sí, chicos? ¿O no? Sí, sí, señor. Sí, profe. Listo. ¿Y el tanque C? ¿Y en el tanque C, chicos? Entra X2 sobre 100 por una rapidez de 5 galones. Bueno, vamos a mirar. ¿Cuántos flujos de ingreso hay al tanque C? Un solo flujo de ingreso, ¿sí o no? ¿Qué ingresa? Mezcla que va del tanque B, ¿cierto? Entonces la concentración de entrada es la concentración que hay en el tanque B, que es X2 sobre 100. Por la rapidez que hay en el flujo de entrada, que es 5 galones por minuto. Menos, ¿qué sale del tanque C? Entonces hay dos flujos de salida. Uno que va hacia B y el otro que va fuera del sistema, ¿no? Que va hacia B lleva mezcla. Claro, ¿con qué concentración? Pues la que hay en el tanque C, que es X3 sobre 100 y con una rapidez de 1 galón por minuto. Más la que sale del sistema, que lleva pues, mezcla, que tiene concentración de X3 sobre 100, porque es lo que hay en el tanque C, y una rapidez de 4 galones por minuto. Entonces, ¿cómo nos quedó? Entonces, esto es un veinteavo de X2. Estos al sumarlos, pues dan 5 sobre 100, también un veinteavo, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Y ahí está la ecuación para determinar la cantidad de soluto en los tres tanques. Bueno, el sistema. Entonces, ¿cómo nos queda el sistema?
vamos a copiarlas por acá, ¿no? ¿Qué condiciones de valor inicial había? ¿No nos dijeron? No, no. Que solo usara la información de la figura. Para plantearlo, ¿no? Listo. Ahí está el modelo, ¿no? Para determinar la cantidad de libras de sal que hay en cada uno de esos tanques. ¿Es claro cómo funciona el cuento, chicos? ¿Con esto? ¿Con esta aplicación? Sí, sí, señor. ¿Qué página? 186, si mal no recuerdo. Sí, la del PDF. Sí. Bueno, entonces imaginémonos acá dos resortes acoplados con masas M1 y M2. Vamos a considerar la ecuación de la condición de equilibrio acá. Bueno, acá asumimos que vamos a sacar fuerzas netas, ¿no? Acá, cuando pusimos el primer resorte, le ponemos la masa, hay una elongación natural, ¿cierto? Y esa fuerza se elimina con el peso, ¿no? O sea, la de mg menos k es igual a 0. Ponemos el otro resorte y lo mismo la otra masa, y entonces ya estamos asumiendo que esas fuerzas se eliminaron, ¿no? Sí, la mg menos k por la elongación igual a 0. Esas ya no las vamos a contar. Entonces acá tenemos, vamos a hablar de la fuerza neta que actúa sobre cada uno de estos cuerpos. Entonces tenemos que posición de equilibrio para X1, posición de equilibrio para X2. Entonces si uno hace un diagrama acá, para M1, ¿qué fuerzas actúan sobre M1? Entonces fuerzas netas van a actuar por acá,
la fuerza de restauración o fuerza de restauración o restitución del primer resorte, que es, ¿sí?, la constante del primer resorte por la elongación. La elongación natural ya la eliminamos con el peso, ¿no? Entonces nos quedan las elongaciones dadas por el movimiento, que es x1. Bueno, nosotros los hemos llamado y, ¿no? Me gusta más, ¿no? Pero bueno. ¿Listo? Y si consideramos hacia abajo, pues esto, actúa la fuerza de restauración del resorte 2, que pues es la constante del resorte por la elongación que da el movimiento, porque ya asumimos que la elongación natural y el peso ya se cancelaron, ¿no? Y la fuerza, la elongación para el resorte 2, fíjense que no es x2, ¿no? Porque el resorte 2 se bajó ya x1 con el desplazamiento del primer resorte. O sea que realmente el desplazamiento de la masa 2 ahí, las vibraciones son x2 menos x1. ¿Cierto? O sea que esta fuerza, pues acá, pues simplemente es x2 menos x1. Y si consideramos el otro, M2, entonces sobre M2, la del peso ya se eliminó, ¿no? Cuando pusimos la constante de resorte por la elongación natural. Entonces solo va a quedar actuando acá fuerza neta, entonces solamente la de restauración. Entonces de acá, por ejemplo, para la masa 1, entonces ya sabemos nosotros que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa 1, llamémosla 1 del primer caso, por la aceleración 1, ¿no? Y la aceleración 1, pues es, cierto que acá la llamamos X, la segunda derivada de la posición 1, ¿cierto? Entonces acá al hacer la sumatoria de fuerzas, pues simplemente nos van a quedar K2 por X2 menos X1 menos K1 por X1 y esto igual a la masa 1 por la aceleración 1. ¿Listo? Entonces de acá nos va a quedar, voy a usar notación con primo. X1 segunda, ¿cierto? Porque acá incluso me comí el 2 en la T, ¿no? Listo. X1 segunda, vamos a agrupar lo que tiene X1. Entonces fíjense que acá al igualar a 0 vamos a dejar la igualada a 0. Con X1 están menos K1 y menos K2. Cuando van al otro lado quedan positivas y entonces nos queda acá K1 más K2 por X1, ¿cierto? Y nos queda menos K2 por X2 y este igual a 0. Por supuesto, este resorte tiene una posición inicial y una velocidad inicial en este movimiento. Y acá tenemos una ecuación diferencial ya que nos va a ayudar a determinar el comportamiento de este sistema. Ahora la otra. Entonces lo mismo, sobre el segundo cuerpo que tenemos acá, entonces la sumatoria de las fuerzas, ahí en este caso 2, es la masa 2 por la aceleración 2. Y esa aceleración 2, pues es la segunda derivada de la posición 2 respecto al tiempo, que lo vamos a escribir así simplemente. Entonces las fuerzas, como acá solo que va actuando esta, fuerza neta, las otras se eliminan con el peso. Entonces nos queda K2 por X2 menos X1 igual a la masa 2 por la aceleración 2. Y entonces al igualar esto a 0 usando notación con prima nos queda que M2
por la segunda derivada de x2 esta era negativa, ¿no? Sí, queda hacia arriba. Entonces este me queda menos x2 por k2, a este lado viene positivo como k2 por x2, este menos con este menos da más, a este lado viene negativo como menos k2 por x1 igual a 0, y este resorte también pues tiene unas condiciones de valor inicial. ¿Listo? Y entonces de esta manera vamos a tener un sistema de ecuaciones para poder determinar el movimiento del sistema. Entonces, ¿cómo nos queda el sistema para este caso? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y con este sistema de ecuaciones podemos determinar el comportamiento de este sistema masa resorte cuando tenemos resortes acoplados. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Entonces que resuelva el sistema para los resortes acoplados para estas condiciones. Voy a copiar otra vez el sistema que nos quedó.
Vamos a hacer el ejercicio número 13 de la página 237. Entonces dice esto, ¿no? Resuelva el sistema cuando K es decir, la constante del primer resorte es de 3, la constante del segundo resorte es de 2, ambas masas son de 1 y acá están las condiciones de valor inicial de cada resorte. ¿Cómo queda planteado y ustedes resuelven el sistema y me cuentan cuánto les dio la solución en la noche? Ya resolverlos, aplicar transformada de Laplace, ¿no? O sea, regla de Cramer, ya. O sea, ya ahí no queda. Vamos a dejarlo hasta ese punto y ustedes me cuentan. Bueno, si reemplazamos, esta era la masa 1, ¿no? Allá abajo faltó ponerla. Si reemplazamos la masa 1, la masa 2 vale 1, K1 vale 3, K2 vale 2, ya que esto nos va a quedar segunda derivada de x1 más 3 más 2, para ponerlo acá, falta de oficio, ¿no? Sí, por x1 menos 2 veces x2 igual a 0. Y el otro, la masa 2 también es 1, entonces queda x2 prima, x2 segunda, más k2 que es 2 por x2 menos 2 por x1. Condiciones para el primer resorte, entonces tenemos x1 de 0 igual a 0, x1' de 0 igual a 1, y en el segundo tenemos x2 de 0 igual a 1, x2' de 0 igual a 0. Es decir, el primer resorte está en la posición de equilibrio y se va a impulsar hacia arriba, ¿no? Hacia abajo, perdón, positiva. El primero está ahí quieto y se va a simplemente impulsar. Y el segundo lo que se hace es, este usted lo sostiene para que no se mueva y el segundo lo elonga un pie, una unidad. Este lo va a impulsar hacia abajo y el segundo lo va a soltar quieto. Y ahí empiezan las vibraciones de su sistema. ¿Listo? Y entonces, reescribiendo esto y acomodándolas un poquito. Entonces simplemente nos va a quedar segunda derivada de x1 más 5 veces x1 menos 2 veces x2 igual a 0. Acá menos 2x1 más la segunda derivada de x2 más 2 veces x2 igual a 0. Y bueno, las condiciones que tenemos, ¿no? Y ahora pues simplemente aplicarle transformada de Laplace a esto. ¿Cierto? Simplemente la transformada de Laplace. Entonces vamos a separar de una vez suma, sacar las constantes al aplicarle transformada de Laplace. Entonces nos va a quedar la transformada de la segunda derivada de x1 más 5 veces la transformada de Laplace de x1 menos 2 veces la transformada de Laplace de x2 igual a la transformada de Laplace de 0. Abajo nos queda menos 2 veces la transformada de x1 más la transformada de Laplace de x2 más 2 veces la transformada de Laplace de x2 igual a 0, ¿cierto? La transformada de 0. Sujeto a las dos condiciones que ya conocemos, ¿no?
Y ahora por acá, la transformada de la segunda derivada de x1. Entonces esto es, S cuadrado por la sí, transformada de X más S por F prima de 0 menos F de... listo. ¿Sí? Acá 5 veces la transformada de x1 menos 2 veces la transformada de x2 igual a 0. Y el de abajo nos queda, acá debajo de este está menos 2 veces la transformada de x1 más la transformada de la derivada de la segunda derivada de x2. Entonces lo mismo, ¿sí o no? S cuadrado por la transformada de x2 menos S por x2 de 0 menos x2' de 0. Y más 2 veces la transformada de x2 y esto igual a 0. Y acá las dos condiciones que ahora sí las vamos a usar. Entonces, x1 de 0 es 0, x1' es 1, x2 de 0 es 1 y x' de 0 es 0. Entonces, de acá, fíjense, de la de arriba nos sale un menos 1 que vamos a ponerlo al lado derecho. ¿Sí? Entonces nos queda por acá s cuadrado transformada de x1 más 5 veces la transformada de x1 menos 2 veces la transformada de x2 igual a 1. ¿Sí? El menos 1 que quedaba de acá. Y en el otro nos queda menos 2 veces la transformada de x1 más s cuadrado la transformada de x2. Este nos da menos s que va a quedar al otro lado. Entonces acá más 2 veces la transformada de x2 igual a s. ¿Sí, chicos? ¿Quedó así? Sí, profe. Sí. Listo. Y entonces ya ahí ya es regla de Kramer, ¿no? Ahí vamos a plantear el sistema y ustedes lo resuelven y me cuentan cuánto les dio la ecuación de movimiento en cada caso. Esto es s cuadrado más 5 por la transformada de x1 menos 2 veces la transformada de x2 igual a 1 y menos 2 veces la transformada de x1 más s cuadrado más 2 por la transformada de x2 igual a s. Entonces, de manera equivalente, entonces vamos a tener por acá s cuadrado más 5 menos 2, acá otro menos 2 y acá s cuadrado más 2. Entonces esa es la matriz de coeficientes. Las incógnitas pues son la transformada de x1 y la transformada de x2. Y acá el vector de resultados que es 1 y s. ¿Listo, chicos? Entonces resuelven el sistema. Resuelven acá el sistema, regla de Kramer, ¿no? Y me cuentan cuánto les da en la noche la inversa.
Bueno, entonces nos vemos en la noche. Con el favor de Dios. ¿Listos? Ok, profe, buen día. Que tengan un feliz día, muchachos.